Bueno, ya llegamos hasta aquí en las bienaventuranzas y hoy nos corresponde estudiar bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es fácil. Ya vimos entonces, primero que todo, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿cierto? Después vimos los que lloran, después los que tienen los mansos, después los que tienen hambre y sed de justicia, y hoy estamos viendo los misericordiosos. Lo primero que hay que decir es que el término misericordioso viene una composición de miseria y cardio. Cardio significa corazón. Misericordioso literalmente significa que tiene un corazón hacia la miseria, o sea, que tiene la capacidad de sentir el sufrimiento de otra persona. Eso es misericordioso. Nosotros nos fijamos en el efecto. El efecto es que una persona que tiene la capacidad de sentir el dolor del otro, pues le ayuda. Y entonces decimos que misericordioso es el que ayuda. La Escritura hace más énfasis en la motivación que tuvo para ayudar, porque aquí entre nos puede haber más de una motivación, ¿cierto? Por eso yo les digo que les he contado que en diciembre todo el mundo va y se sale para la foto y para hacer la obra social y para figurar o para aparecer, o la cifra que aparece en el Teletón allá. Entonces apareció mi donación y después por ningún lado apareció el cheque, pero sí el numerito allá y el nombre de la persona. Entonces hay tantas motivaciones para dar que el acto mismo Dios no lo juzga, sino el acto que viene como resultado de un corazón correcto. ¿Entiendes? Con Dios todo es así, porque Dios sí conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, misericordia no tiene que ver con que tiene manos para la miseria, sino que tiene un corazón hacia la miseria, pero que ese corazón se manifiesta a través de extender mi mano y a través de actuar. Misericordia es esa persona que es capaz de sentir el dolor que otra persona en inferiores condiciones a él está sufriendo. Es una característica curiosa de la misericordia. La misericordia tiene lo hemos visto. Vimos que el humilde es el que tiene una posición y sin embargo renuncia a ella. El manso es el que tiene un poder y sin embargo renuncia a él. Y aquí es una persona que utiliza su poder no para dominar a otro, sino para auxiliar a otro que está en inferior condición a la que él está. Eso es misericordioso. Recuerde que en la Escritura y en el mundo espiritual no son los actos aislados de ese que quiere figurar, de que quiere aparecer, el que da con alguna intención. Hay muchos señores muy amables, muy generosos, dispuestos a pagarle la cuenta de celular a una niña de universidad, el semestre, muy generosos, ¿sí? Por eso digo yo, ahí van las esposas, van y llevan desayunos a las casas de ancianos, por un lado las damas rosadas, por otro lado los viejos verdes, y entonces, pero Dios no, a Dios no lo trama uno de pinta ni apariencia, sino mira lo que hay en el corazón. Entonces la misericordia no es la acción, sino es más el sentir que motivó esa acción. Tampoco el sentir aislado, ay pobrecito, ¿quién le diera la mano para que no se siga ahogando? No, es en el Señor las motivaciones y las acciones están demasiado ligadas, no como en nuestra filosofía, que sentimos una cosa y actuamos de otra. Como Él es tan íntegro, tan integral, lo que siente lo hace. Más o menos eso es misericordia. ¿Por qué bienaventurados los misericordiosos, los que tienen esa voluntad, ese sentir de extender su mano? La primera razón que quiero que entendamos de por qué los que son misericordiosos son bienaventurados es lo que el Señor Jesucristo mismo dijo. La autoridad suprema. En Lucas 6:36 dice: sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Y entonces, ¿por qué dice que dichosos los misericordiosos? ¿Cuál sería la primera alegría o el primer beneficio de ser misericordioso? ¿Cuál sería el primer beneficio? Perfecto. Que manifiesta nuestra genética, manifiesta que somos hijos de Dios. Recuerda que estamos trabajando finalmente para erradicar de nuestro examen de ADN unas trazas que nos sacan un veredicto negativo, unas trazas que nos dicen: uy, no, lamento decirle que su papá tiene cachos y cola y tenedor, ¿sí me entiendes? Lamento decirle que no es el que usted creía. Queremos eliminar esas trazas y queremos poner las trazas de nuestro verdadero Padre. Entonces, una traza que debemos tener ya, lo que es el discurso de las bienaventuranzas, ¿sabes qué es? El resultado del examen de ADN. Los que son hijos de Dios son todo eso que las bienaventuranzas dice. Cuando leas en Mateo 5 las bienaventuranzas, estás leyendo lo que deben tener como trazas un examen de ADN de los que somos hijos de Dios. Entonces el primer beneficio de ser misericordioso es que somos como nuestro Padre, que es misericordioso. Debe ser algo natural para nosotros. Debe ser algo así. No, es que mi papá siempre fue así.
No, es que yo la aprendí de mi papá. Esa es una reacción. ¿Cuál reacción? Que eres capaz de sentir el dolor que una persona en inferior condiciones a ti está sintiendo, y ese sentimiento no se queda en sentimiento, sino que tu mano se extiende. La mano extendida, el corazón que hace extender la mano, es la característica de Dios, el corazón que extiende la mano. Esa es una característica de nuestro papá. Escúchame, se espera de ti que te nazca, que no porque te pusieron tarea, porque el pastor dijo que esta semana toca ser misericordioso. Uy, se me ha hecho larga esta semana. Menos mal que ya terminó la semana de misericordioso. Y ya entonces el próximo jueves, del jueves en 8, ya no tengo que ser misericordioso con nadie porque terminó esa tarea y me dieron el brochecito de que cumplí la tarea de misericordia. No es eso. Es un rasgo del carácter de nuestro papá que nosotros heredamos. Y la gente va a reconocernos como hijos de Dios, y debe ser un impulso que para ti te brota. Y cuando lo haces, porque sé que lo haces continuamente, y cuando lo haces, esa satisfacción que sientes es la satisfacción de que te pareces a tu papá. Sí, esa es tu satisfacción. Y entonces ejercita esa misericordia, ese sentir la compasión, sentir el dolor en tu corazón que otra persona inferior en condiciones a ti está sufriendo, y extiendes entonces tu mano para ayudar. Esa es la misericordia. Esa misericordia, es curioso el enlace que Jesús le hace a esa misericordia. Es curioso. A mí me sorprendió, porque en el siguiente versículo, que yo esperaba que, Señor, pues desarrolle un poco más el tema, hábleme más de la misericordia para yo poder predicar. Señor, colabóreme, ¿sí? No me la ponga tan difícil, o sea, déjeme el bosquejo ya hecho, ¿cierto? El sermoncito completo. No, y me paso en el siguiente versículo a otro tema. Y esa está buena para la otra semana, pero ayúdeme, tenga misericordia, Señor. ¿Sí? Y está hablando, sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, y de pronto hace aparentemente un salto, pero no es un salto, sino es la contraposición del tema que nos hace sentir esto es misericordia y esto es antimisericordia, para que el tema quede más claro. ¿Y qué es antimisericordia? Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Para el Señor, entiéndalo y no se le va a olvidar, esta es la definición que vamos a nosotros a entender de misericordia. Misericordia, según lo que la palabra de Jesús nos enseñó, es el sentir del corazón que te lleva a extender la mano y no extender el dedo. ¿Estás entendiendo? ¿Qué es misericordia? Para el Señor es un complemento, no solamente darle a alguien y decir, pero es que también sí, se lo merecen, porque es que no, si no le colaboro, mejor dicho, se mueren aquí y no hay quien traiga. ¿Sí? No es eso. El misericordioso entonces es alguien que extiende la mano y nunca extiende el dedo. Siempre extiende la mano y nunca extiende el dedo. ¿Aprendieron esa definición de misericordia? Bonita y fácil, ¿no? ¿Qué es misericordioso? Le puede soplar la cuarta, ¿cuál es? Misericordioso. ¿Cómo es? Ay, gracias, me acordé. ¿Sí me entiende? Ese es. Entonces, es la definición que tenemos y es el primer gran beneficio. Manifiesta la naturaleza de nuestro Padre. Ese impulso que tú tienes, ese dolor que sientes cuando ves a alguien inferior a ti en capacidad, pero te extiendes a ayudar. Resulta que esa persona no tiene la capacidad que tú tienes, no tiene el pan que tú tienes aquí. Y entonces tú coges el pan que tú tienes, ¿correcto? Y él no tiene, y extiendes tu mano para compartirlo. Ahora, esa persona no tiene una cualidad que tú tienes. Y entonces esa persona que está inferior en condiciones en cuanto a carácter o en cuanto a cualidades contigo, entonces no extiendes tu dedo para señalar. Mire, en cambio yo, la misericordia tiene dos elementos. Y déjame extenderme un poquitico más en este tema de la misericordia, porque el Señor se extendió claramente en este tema con amplitud y con gusto. El segundo tema tiene que ver ahí en Mateo 7:3 y dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Creo que me exageré, ¿cierto? No, pero viga es viga, hermano, ¿sí o no? Ahí dice viga, no me invente que dice viga. Jesús está diciendo eso y dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y luego le dice el Señor, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí tiene que sacar, hasta que esa viga, cuando salga, sale con todo y cerebro, ¿sí?
Dice, le dañé el ojito. Dijo, no, salió enterito. Ahí va a sacar. Pero mire que lo que finalmente el Señor está diciendo es, escúcheme, la razón por la que usted con facilidad ve los pequeños defectos en las otras personas es porque tiene grandes fallas en usted mismo. La manera de solucionar es que trabaje primero en sí mismo. La razón por la cual usted es sensible a los defectos de otras personas, y especialmente, ojo con esto, vamos a hablar de gente de otro país, de otras iglesias de otro país. Como yo he viajado tanto, conocí en otro país personas y ven con facilidad cierto tipo de defectos en alguien, y esas personas que detectan ese tipo de defectos en alguien, ¿sabe realmente qué es lo que está pasando? Debería revisarse a sí mismo en ese mismo tema. A ver, déjame darte dos ejemplos, uno de la Biblia y otro de la vida. En Juan capítulo 12, vino una señora y se le ocurre regar en los pies del Señor Jesús un perfume de 300 denarios, casi 10 millones de pesos el perfumito, y le da por lavar al Señor los pies con ese perfume, ¿correcto? En un momento donde hay mucha gente muriéndose de hambre. Y entonces en Juan 5:12 dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Eso cómo se llamaría? Vender ese perfume y dárselo a los pobres. ¿Cómo diríamos, qué diríamos nosotros que fue eso? Misericordia, diría uno, ¿cierto? Es más, coger el perfume y botarlo a los pies de Jesús me parece que fue como un desperdicio, ¿cierto? Nosotros porque ya sabemos la historia completa. Entonces, uy, no, eso es tan malo. Pero si fuera la primera vez que nos cuentan eso, y nos lo cuentan bien contado, y nos dicen, imagínense, y estamos ahí. Y en ese pueblo un poco de niños con hambre, hermano, pidiendo, no hay quien les dé. Viene la vieja esta, con una platica, que no, vaya a hacer uno como se la ganó, pero tiene una platica ahí, 10 millones de pesos. Y en lugar de venderlo para hacer una obra social, coge y lo reguaya en los pies del Señor ahí. Ahí para hacer drama. Para lamber ahí los pies al Señor. Usted sabe cómo. En vez de, y fácilmente si nosotros viéramos la historia diremos, qué señora esa, ¿no? ¿Cierto? Qué despilfarro de recursos. Hubiéramos dicho, ¿cierto? Hubiéramos dicho. Pero sabemos el resto de la historia, sabemos que quién lo dijo. Los discípulos, dice uno de los evangelios, pero Juan dice claramente, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar. O sea, nos dice quién y lo califica una vez. El traidor, ese más falso que un dólar ruso, ese mentiroso, ese engañador. Y luego nos dice, nos revela su corazón, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Entonces, ese mal uso de los recursos que él vio en esa señora, realmente, ¿qué estaba viendo él? ¿Por qué él tenía esa habilidad para ver eso? ¿Sabes qué es lo curioso? Ese tipo de gente que hay en otros países, inclusive tiene una habilidad para el precio correcto, ¿cierto? Para cotizar todo. Cotizan todo. Él sabía cuánto valía el perfumito. ¿De dónde él? Pues el boletín del consumidor entonces. ¿Era Judas Iscariote o tal cual? ¿Cómo sabía tanto? Tal cual. ¿Cómo sabía de los precios o qué? Este tipo, ¿por qué? Sabe que valía 300 denarios. O sea, hay gente que los alumbra y lo cotiza. Muy buena, ¿sabes? Esa camisa tanto. Ya le hicieron el inventario. Le cotizaron el carro, la comida. Estaban comiendo a tal lado. Allá un almuerzo vale tanto. ¿Sí me entienden? Fueron a vacaciones a tal parte. Eso mínimo. Pues así era esta belleza. 300 denarios, y está diciendo que el problema radicaba realmente en el corazón de él, y nos está explicando, él vio ahí una malversación de fondos por una razón sencilla, porque él era un terrible malversador de fondos, era un ladrón, y por eso lo vio allá. Ese es un ejemplo de la Biblia, un ejemplo de la vida, y lo digo de verdad lo digo con tristeza. Era muy adolescente, hace mucho rato. Señor, mira, el que vaya a hacer y repréndelo, Señor. Hace mucho tiempo, y estábamos en el campamento al que vamos a ir, en una de las, como no había suficiente alojamiento, bueno, actualmente tampoco, pero pues hace 35 años, pues menos, y entonces habían llevado carpas y se habían alojado ahí. Unas chicas de mi iglesia, con las que yo crecí, con las que yo compartía, acomodaron una de sus carpas allí y se quedaron ahí. Imagínate una carpa como unas 6 chicas a medianoche, ese desorden, eso ahí es una pijamada, pues, y en todas las carpas había mucho desorden.
Y recuerdo que estaba yo escuchando a un pastor al que yo admiraba mucho, porque era muy usado por Dios en milagros y en señales, y me dio la oportunidad de sentarme en la camioneta con él a hablar, a oírle sus testimonios. Y yo estaba con la mandíbula en el freno, yo creo, porque las cosas que ese hombre había visto, había luchado contra el enemigo, echado fuera demonios, una cosa maravillosa como Dios le usaba, y le admiraba tremendamente. De pronto se quedó callado mirando hacia la carpa y estaban en una recocha impresionante. ¿Sí? Eso sí, la carpa se movía, se reían, gritaban. De un momento a otro se quedó callado y no me siguió contando las maravillas que Dios hacía a través de él. Y llegó y ¡prá! Encendió la luz de la camioneta, y la luz de la camioneta dejó ver las siluetas de las niñas ahí. Ellas se sintieron allá y entonces les dio más risa y se tiraron así unas sobre otras. Y de pronto él dijo algo que para mí fue todo un trauma. Me dijo: le apuesto lo que quiera que tiene metido un tipo ahí. ¡Wow! Yo nunca había pensado eso. Entre otras porque yo las conocía, eran chicas de iglesia, sí, molestan, bromean, son terribles, pero no van a meter a un chico, 6 chicas en un campamento en la carpa. Yo ni siquiera había pensado algo como eso. Yo había pensado que pues, estaban en ese desorden y que no está bien que hicieran tanta recocha. Valga la aclaración, incluso a los señores que ven al campamento. Está bien, hay que moderarse, hay que dejar dormir, sobre todo a los que estamos un poco más en años, ¿cierto? Allá hicimos un sector donde vamos a quedarnos nosotros los mayores, que llamamos el sector de los tenaces, porque todos usamos tenas allá. Entonces, el sector allá de los viejitos. Entonces, por favor, no nos hagan ruido, por favor, no nos molesten, ¿cierto? Pues esta niña estaba molestando. Para reducir la historia, finalmente él apagó eso y la conversación se dañó porque me siguió contando un montón de milagros más que yo no me acuerdo porque no le puse cuidado. Yo quedé pensando, y si lo dice él, que echa demonios, que, mejor dicho, ha rehabilitado muertos, ha hecho de todo, ¿cierto? O sea, Elías es, mejor dicho, un aprendiz. Este es el puro, el propio. Y si él lo dice, tiene que ser verdad. Entonces yo empecé, a la mañana siguiente yo las miraba así con esa cara de bandidas. ¿Qué tal? Y uno cree que son hermanas en la fe, y uno cree que son cristianas. Y para mí fue impresionante, hasta que varios años después, este hombre fue destituido por problemas de moralidad sexual. Y aprendí que esa inmoralidad que él vio no estaba ya en la carpa. Estaba aquí. Si yo le hubiera hecho así, ¿sí? Allá hay una inmoralidad. Hubiera hecho así, hubiera hecho, no era allá. No era allá la inmoralidad, era aquí. Y entendí lo que el Señor en su palabra dice. Y entonces, bonito para uno hacer un autoexamen, porque uno sabe qué cosas le fastidia mucho y qué cosas uno señala. ¿Sí? Que la gente es más imprudente para manejar, eso es lo que a mí más me enoja. Sí. Mire qué lindo este concepto tan maravilloso, que la segunda gran cualidad es que nos refleja lo que hay en el corazón realmente. Alguien dice en el mundo secular: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y hoy te dice el Señor: dime qué has juzgado. Dime qué has juzgado. Y eso que has juzgado seguramente es algo en lo que tú tienes una deficiencia. Y por eso lo ves con facilidad. Y por eso se ha fijado cuál es. Espero no crear aquí un conflicto, pero cuando un esposo o una esposa generalmente se pone más celoso de lo normal. Cuando ese esposo o esa esposa se está portando incorrectamente, sea de palabra, de hecho, acción u omisión, o sea, por cualquiera de las formas, generalmente yo lo primero que entiendo, no, es que se ha vuelto muy celoso mi esposo. Yo digo, dicen la sabiduría secular, el que las usa, las imagina, ¿cierto? Y entonces esa persona de pronto empieza a sentir que le están haciendo lo que seguramente le está haciendo. ¿Y por qué? Y yo lo vi mirando a esa muchacha, o mirando a esa muchacha, y ¿por qué surgió esa inquietud y por qué se rompió esa tranquilidad? Ese que sospecha de que todo el mundo es ladrón, que a toda hora lo van a robar. Ese que ve, y aquí me van a perdonar los papás con los jóvenes, pero esos papás que uno todo el tiempo desconfía de que están haciendo algo incorrecto o inmoral por ahí, los hijos, ¿sí? ¿Por qué, papá? ¿De qué te acuerdas? Bueno, entonces nos fregamos hoy porque no podemos de aquí para adelante sospechar de nada ni decir nada, porque entonces cualquier cosa que uno diga, ¿cierto?
Cualquier cosa que uno diga, entonces seguramente se está con un dedo señalando para allá, pero con los otros tres para acá. Entonces se está condenando a sí mismo. Pero es lo que la Biblia nos enseña, que esa costumbre de juzgar, que hace parte de la falta de misericordia, finalmente está reflejando algo que hay en nuestro corazón. Y vale la pena entonces revisarlo. ¿Ok? Entonces tenemos primera gran cualidad, la misericordia buena, porque muestra si tenemos la genética o no de Dios. Y segundo, una parte de la falta de misericordia, que es el juicio, muestra realmente de qué carecemos o qué nos hace falta. Por eso Mateo 7 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y luego nos explica por qué también tiene malo eso de juzgar, esa falta de misericordia que es juzgar. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces nos está dando una razón más y muy interesante, es que esa actitud determina cómo vamos a ser tratados nosotros. Dicho sea de paso, con lo fino que tú hiles a los demás, vas a ser hilado tú. Y la Escritura nos da un ejemplo maravilloso en Mateo 18, nos cuenta esa historia. Por lo cual dijo Jesús: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Acuérdese que la misma palabra habla de uno de 1 talento, 2 talentos y 5 talentos, y que tuvieron que hacer negocios y con ellos y producir, ¿correcto? Y esto no está hablando de 1, 2 y 5. 10,000 talentos. El hombre tenía una deuda externa, pues estaba totalmente quebrado, pues. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda, venderlos como esclavo y cobrarse parte de la plata con ellos. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Linda la historia, está ahí. Jesús sigue contando. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Denario, el costo de sostener a una persona un día. O sea, le debía lo de 3 meses larguitos, ¿cierto? Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: mira que usa la misma frase: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Perdón, repito. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Segundo de Samuel capítulo 22 versículo 26 dice que Dios está hablando de una descripción de Dios, una descripción que David está haciendo de Dios. ¿Cómo es Dios? Y él dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Tu actitud misericordiosa determina cómo serás tratado también de parte de Dios. Y aquí quiero salirme un poquitico de la presentación y tomar un par de minutos para hacerte pensar en algo. Por alguna razón que yo no entiendo, definitivamente no entiendo, y que seguramente se origina en nuestro propio corazón perverso, la cultura cristiana evangélica tradicional es una cultura inclinada al juicio a las otras personas, inclinada a la medición del comportamiento, de la conducta y las motivaciones de los demás. No sé por qué, pero quienes hemos estado algún tiempo en las iglesias cristianas, seguramente o nos hemos sentado en silla de escarnecedores. ¿Sí? Escarnecer es poner en evidencia vergonzosa a alguien. Eso es escarnecer. Sentarse en silla de escarnecedores no es como nos enseñaron a nosotros: no vaya a cine, porque seguramente ahí se ha sentado un escarnecedor. Y uno, como no sabía que era escarnecedor, le daba un asco sentarse ahí. Pero uno no entendía mucho, sino lo que le decían uno hacía. Y uno creía que sí. Siempre hubo mucho problema con eso del cine, porque era la música de cine, los efectos. Con eso de cine. Siempre hubo mucho problema con eso del cine. Y nos ponían en disciplina porque íbamos a cine. Y Dios me perdone, pero yo falté muchas veces, pequé y fui a cine. Yo creo que ya Dios me perdonó.
Y nos fuimos una vez con otra persona de la iglesia, nos volamos, una persona que era líder de la iglesia y era autoridad de la iglesia, era mi mamá. La estoy boleteando, ¿sí? La nonita siendo líder de la iglesia y estando prohibido ir al cine, iba al cine conmigo. Fuimos a ver King Kong. Cuando eso King Kong estaba chiquito, no había crecido tanto, imagínense cuánto fue. Nos fuimos a ver King Kong con mi mamá y fuimos al cine y siempre el análisis era, bueno, escúchame, ¿por qué? Tal vez lo malo es la película. No, pero la película la presentan en televisión y la vemos y no es malo. Ah, no, tal vez lo malo es la compañía. No, pero esa misma gente va conmigo en el bus y no por eso me voy a pie. Ah, tal vez es el lugar. No, pero en ese lugar hemos hecho cultos. Entonces, ¿qué era lo malo? La silla de escarnecedores. Hasta que aprendíamos qué era. Escarnecer es eso, poner en vergüenza pública a alguien. Eso es. Y no sé por qué la cultura evangélica. Entonces, si tú fuiste y has sido cristiano 50 años como yo lo he sido, has estado en todos los bandos. Yo confieso con tristeza que estuve en este bando, en el bando de señalar. ¿Qué tal? ¿Y cómo a uno sí no? Pero ¿cómo es el hijo de fulano? Sí. ¿Cómo es el papá de sutano? ¿Y cómo a mí no? Y a fulano sí. Se lo digo yo, muy escarnecedor, muy juzgador. Y también ahora, obviamente, como todo lo que uno siempre cosecha, pues entonces uno pasa al otro lado. ¿Sí? Y entonces, pero mire que, y entonces uno está siendo también evaluado, juzgado. Pero no entiendo por qué esa cultura, la gente disfruta. La integridad pareciera ser un derecho para juzgar a otras personas. Por cualquier cosa se juzga a alguien. Y usted, una conversación de un cristiano tradicional que dure más de 5 minutos, cae en la murmuración porque cae. A los 5 minutos cae en murmuración. Con otro disfraz, ¿no? Con otro. Mira, le digo esto para que ore. Esto le digo es porque tengo cara, Dios me ha puesto cara y quiero que tú también ores por eso. Pero el hermanito ese que ella estaba, y esa señora no era la hermanita. Y empieza ese proceso de juzgar todo y se vuelve todo normas y medidas y uno se da cuenta qué pasa allí. Y puede ser que se haga obra social y yo voy a un parque y reparto un montón de panes a un montón de gente que tiene hambre, pero sigo con mi dedo señalando y juzgando. Y eso, según Jesús, es falta de misericordia. Y resulta que así, mire lo que el Señor enseñó. Si uno pensara todo lo que le ha perdonado al Señor, ¿qué es lo que uno debiera pensar? Lo que el Señor nos dice es, ¿ya a usted no le he perdonado unas cosas peores que esas? Entonces uno con la facilidad que uno viene y dice, ¿qué tal ese hermanito? ¿No? Y conviene que no sé qué. Y el Señor lo mirara a uno y le dijera, ¿usted no se acuerda de lo que yo le he perdonado a usted? Yo creo que uno quedaba mudo, ¿cierto? Para siempre. Si uno fuera honesto. Y lo que el Señor nos invita es a eso, que no nos hagamos daño. Nosotros vamos a determinar qué tan delgado nos va a hilar Dios, si nos va a examinar con microscopio, con lupa o desde lejos o con paciencia. Si el día que llegues delante de Dios, Él te va a mirar y va a decir, bien hecho, así está bien, tranquilo. Bien, buen servo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O va a venir a revisarnos así. ¿Qué dependerá cómo me revise a mi Dios? ¿De qué dependerá? De que con la medida que yo haya medido, con esa voy a ser medido yo. Entonces eso a mí me lleva a tomar hoy una decisión. Y una decisión que, como viene la palabra de Dios, me va a dar el poder y la capacidad de aplicar esa decisión en mi vida. Y la decisión que yo voy a tomar es suavecito con todo el mundo, duro conmigo y suave con los demás, exigente conmigo y tolerante con los demás. ¿Por qué? Porque con esa misma capacidad que yo tengo de perdonar, Dios también va a tomar esa medida para perdonarme a mí. Y de hecho ya lo ha hecho. No sé en el caso suyo, usted ha sido muy juicioso y muy buena persona, yo no tanto. Entonces tanto me ha perdonado el Señor, que de verdad a partir de hoy voy a tener mucho miedo de señalar algo. Porque seguramente mucho más que ese denario, Dios me ha perdonado los miles de talentos y me seguirá perdonando. Y yo quiero que Dios no me revise muy delgaditico. ¿O usted quiere que Dios le revise muy fino? No, Dios quiere que le pase, usted quiere que Dios le pase por alto. Entonces usted ¿qué tiene que hacer? Pasar por alto. Lo que quiero decirte es esto: Dios en su misericordia, Él es tan bueno, te quiere tanto, pero está tan enamorado de ti. No sé qué te ve, no me preguntes. No sé qué te ve, no entiendo los gustos de Dios, pero está fascinado contigo, está enamorado de ti. Entonces, para darte toda esta bendición, número 1, la bendición de ser hijo de Dios. Número 2,
de que sepas qué hay en tu corazón. Y número 3, de que determines cómo vas a ser revisado. Entonces Dios permite que alguien te ofenda, que una situación te afecte, que alguien te haga algo malo. ¿Para qué será ese ejercicio? ¿Para qué será ese laboratorio? Cuénteme, ¿para qué? Para que tengas la posibilidad de perdonar y de actuar con misericordia. Si todo lo que te hacen es bueno, nunca vas a poder ejercer la misericordia. Y si no ejerces la misericordia, te pierdes 3 cosas maravillosas. Número 1, ser hijo de Dios. Número 2, saber realmente cómo está tu corazón. Y número 3, determinar la escala con que tú vas a ser medido. Entonces Dios, para ayudarte, dice, te voy a dar oportunidades de misericordia. Tan bueno Dios, ¿no? Oye, el Señor, qué generosidad de Dios. Darnos oportunidad de misericordia. Claro, cada oportunidad de misericordia es la oportunidad de que yo sea hijo de Dios, conozca mi corazón y establezca la medida con que voy a ser evaluado. ¿Y qué es una oportunidad de hacer misericordia? Que alguien me lastime o me ofenda para poderlo perdonar. Que mi ego sea maltratado. Dios quiere destruir ese ego. Acuérdate que puso un enviado del infierno específicamente a maltratar, a bofetear el ego de Pablo, que no era cualquier ego. Y Pablito, el hermano Pablo, pues una maravilla, ¿no? Él ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, pero cada vez que podía decir, no, si alguien tiene aquí de qué ufanarse, yo, fariseo de fariseos, formado a los pies de Gamaliel, estudiado en Harvard, o sea, cada vez que podía, de todas maneras, hacía un recuento de su estatus, ¿no? Bueno, y hablen en lenguas, pero nadie habla en lenguas más que yo. Y luego dijo, conozco un hombre que ya fue al cielo, hizo un tour por el tercer cielo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Y el hombre fue allá y habló con Dios y estuvo ya en el cielo. Que yo sepa es el único que ido al cielo. Y el hombre vio cosas allá que no les puedo contar. Así lo dice en serio, ¿verdad? Entonces el Señor, para mantener el ego, venía y mandaba un mensajero de Satanás que lo abofeteara para que el ego, para golpear, para matar el ego, para poderlo salvar, para que la grandeza de las revelaciones no lo hagan tropezar. Entonces Dios hace eso con nosotros. Y entonces pasa en la iglesia algo, cosas terribles que pasan en la iglesia. Me quitaron el puesto. No me felicitaron el cumpleaños, no me alcanzaron las agendas, no me nombraron para tal cosa, ¿sí? Cosas terribles que pasan en las iglesias. Y entonces Dios lo que está haciendo es tratando con nuestro ego para destruirlo, para podernos salvar. Y entonces en el momento que tú sientes que tu ego está siendo afectado en la iglesia, ¿sabes qué haces? Sales corriendo para otra iglesia para proteger tu ego, que no te lo lastime. Y vas a otra donde por lo menos al principio no te conocen, entonces no te tocan tu ego. Y no te cae ninguna predicación porque le sacas el quite a todas. Tiene una cintura impresionante. Por dicho, Leonel Messi está tullido, pues. Y usted a todos le saca el quite. Y usted protegiendo su ego para que no se lo toquen, y el Señor comisionando personas, inclusive el infierno mismo, para matar ese ego para que usted sea salvo. Y me tocaron el ego, me voy. No, es que yo conmigo tolero lo que sea, que se metieron con un hijo mío. Ese es su ego, ese es su orgullo. Y entonces se acabó el tratamiento que Dios tenía con la persona. Va a ir yo tantos años sirviendo y no me ascendieron a mí sino a fulano, que es más nuevo. Dios tratando con su ego. Y entonces tocaron mi ego, me voy. Porque lo que yo debo proteger sobre la vida es mi ego. Y Dios diciendo, no, yo quiero es matar ese ego. Dios no quiere hacer de ti una mejor persona, Dios quiere matarte. Dios no quiere hacer de mí la mejor versión de Richard posible. Dios quiere matar a Richard y que Cristo sea formado ahí en el cadáver que quedó de Richard. Entonces cada cosa que pase en una iglesia y en una familia es la oportunidad de perdonar a tu hermano 70 veces 7, 490 veces, suma eso. Lleve la cuenta. Porque cuando su hermano le haya faltado 490 veces, la 491 sí, ya no hay ley sobre eso. Como la Biblia dice, que si le golpea una mejilla, ponga la otra. Pero una vez le pegaron en la otra, como no tiene más mejillas, arranque, hermano. Tengo solo 2, ya me pegó en las 2. Procure no le pegue muy duro para que pueda responder, pero 490 veces tienes que perdonar. ¿Cuántas tú has perdonado a tu hermano? Ninguna, porque no he dado la oportunidad. Y medio me van ofendiendo, me voy yendo para otra. Mire ya dónde voy. Voy a terminar al sur, a Piedecuesta, voy a terminar una iglesia por ahí en la 27 con Pescadero. Sí,
sacándole el quite a los que lastiman mi ego. Y el Señor, ¿sabes qué está haciendo? Dándote oportunidades de matar ese ego y dándote la oportunidad de tener algo que perdonar. Dándote la oportunidad de tener algo que perdonar. Qué lindo es el Señor. Seguramente no has tenido esta semana una oportunidad de perdonar algo, de obrar con misericordia. Y como nos enseñaron que misericordia es ir a darle pan a un drogadicto y tomarse la foto. Y hoy aprendimos que misericordia es mucho más que eso. El Señor quiere darte oportunidades de obrar con misericordia. Y para que eso ocurra, tu hermano debe ofenderte de alguna manera, o tu pastor debe ofenderte de alguna manera. Por eso les digo, un pastor eficaz, con un don especial en eso de ofender a la gente. Un talento especial, sobrenatural. A veces ofendo a la gente sin hacer nada. Y ya están ofendidos. Yo digo, ¡ay, Señor, qué unción! Para que tengan la oportunidad de perdonar. Alguna vez lo hice hace como unos 10 años y quiero hacerlo otra vez. Quiero contarte una cosa que tú no sabes y te voy a profetizar. Tú me vas a fallar alguna vez. Te lo garantizo. Vas a decir algo malo de mí, vas a serme infiel y te vas a ir para San Pío, la Sagrada Familia, el Perpetuo Socorro, alguna cosa así. Alguna cosa pasará contigo. Un día no vas a ir aquí, te vas a ir a una predicación de Dante Gebel. No, mentira, yo también voy a ir. A mí también me fascina. Cualquier cosa. Me vas a fallar, algo vas a comentar de mí, de mi familia, de mi trabajo, de la predicación, algo te va a disgustar. Te voy a decir una cosa, ese día que pase te voy a decir de una vez una cosa, te perdono. Estás preperdonado. 490 veces puedes hacerlo. 491 ya no. Pero 490 puedes hacerlo. Te perdono de antemano. ¿Lo entiendes? Te voy a decir otra cosa. Yo te voy a fallar un día. Un día que tú me necesites no voy a estar. Un día se me va a chispotear un comentario acerca de ti, de lo tuyo, de tu familia, que te va a doler mucho. Un día yo podía haberte ayudado y no te ayudé. Un día no fui la persona que tú esperabas que yo fuera. Un día te voy a fallar. Eso sí se lo garantizo. Si hay algo de lo que usted puede estar seguro, es que yo le voy a fallar. Perdóneme de una vez. Preperdóneme. Porque no va a ser una sorpresa. Es más, su hermano le va a fallar. Preperdónelo. Lo que está ocurriendo aquí es que el Señor, a través de nuestro ejercicio mutuo, nos está dando oportunidades de ejercer la misericordia para 3 cosas. Número 1, para que seamos hijos de Dios. Número 2, para revelar realmente lo que hay en nuestro corazón. Y número 3, para que pongamos una escala más blanda, para que Dios nos trate a nosotros blandamente. ¿Les parece genial lo que Dios hace con nosotros? Mateo capítulo 5, versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Misericordia qué es? Extender la mano y nunca extender el dedo. Cada oportunidad que Dios te da de que alguien te falle es la oportunidad de perdonar. Esa persona con la que estás peleado y con la que estás ofendido y con la que estás herido, resulta que era una oportunidad para que perdonaras. Y lo que funcionó fue que dañó una relación, una amistad, un compañerismo. Era una oportunidad. Era una oportunidad. Termino leyendo ahí en Isaías 58. Voy a tratar de leer, no sé si alcance, porque hacen las letras muy chiquitas y tengo los brazos muy corticos. Pero escuche, por favor, ¿cuál es nuestra gran lucha con el problema de la religiosidad? Creemos que los actos religiosos valen algo delante de Dios. Isaías 58 dice, y empiece ya en actitud de oración, por favor, y los chicos se acercan a ministrar un momento aquí también, pero empiece ya a recibir como el Señor hablándole a su corazón y a procesarlo, a digerirlo ahí en el Espíritu. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios.
¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para conflictos, para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Está el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Padre que estás en el cielo, hoy venimos delante de ti compungidos, Señor. Queremos decirte que tal vez para algunos de nosotros, incluido yo, has puesto el dedo en la llaga, has puesto el punto exacto sobre la I. Yo creo, Señor, Dios mío, que hemos perdido uno de los más lindos ejercicios en el cuerpo de Cristo. Se llama el conflicto. El conflicto es una hermosa cualidad, una hermosa particularidad que hay en el cuerpo de Cristo. El conflicto es natural, y lo primero que nos muestra la historia de la relación entre dos hermanos es que uno mató al otro. Es lo primero que pasó entre dos hermanos. Y en el momento que somos hermanos en la fe, pues va a haber conflicto entre nosotros. La Biblia nos sigue contando de los hermanos que vendieron al otro, que lo echaron a un pozo, que lo vendieron como esclavo. La Biblia nos sigue contando antes de ese, del que le robó la primogenitura al otro hermano. La Biblia nos cuenta del conflicto que hay, que es natural, pero luego nos cuenta que en Cristo los hermanos podían habitar en armonía. Y entonces estaba Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, y estaban Simón y Andrés, y estaba inclusive un hermano de Jesús llamado Jacobo o Santiago. Señor, hoy voy a dejar de buscar una congregación ideal de ángeles que todos opinan lo mismo, que se visten igual, que piensan lo mismo, que cantan al unísono en armonía, porque siempre estaré en una congregación de humanos, y en la congregación de humanos necesito perdonar y necesito que me perdonen. Y cada ocasión, cada vez en que sea ofendido, cada vez en que alguien me falte, será la oportunidad de obrar con misericordia y establecer una tabla de medida distinta. Pero nosotros empezamos a hilar delgado, y le hilamos delgado a los hijos, sobre todo a los hijos de los demás. Le hilamos delgado a nuestra esposa, y la esposa al esposo. El mínimo detallito. Somos selectivos. Los esposos somos muy exigentes, como que siempre estamos descalificando a la esposa, como que nunca da la medida, como que siempre le quedó algo por hacer, como que nada es perfecto continuamente. Y con nuestros hijos también siempre estamos marcando el faltante y no valoramos lo que hacen todo el tiempo, hasta que los cansamos, hasta que los agotamos. Todo el tiempo, como si todo tendría que ser perfecto para nosotros, y el único que tiene derecho a exigir perfección es Dios, y no la exige. Y no la exige. La Biblia dice que Él nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así como estábamos, nos amó. Y entonces los esposos
actuamos con hipocresía, porque toleramos que el compadre y el amigo nos insulte, nos ponga apodos, le hemos prestado dinero y no lo ha pagado, nos ha hecho promesas que no ha cumplido, nos trata mal, en ocasiones nos ha golpeado y sigue siendo nuestro compadre y nuestro amigo. Y llegamos a la casa, a nuestra esposa, a tenerle en cuenta el mínimo error y restregarlo en su cara y hacerlo todo un problema. Y las esposas le hilan delgado al esposo. Son exageradamente tolerantes con los hijos y les perdonan y les reperdonan y les vuelven a perdonar y les toleran y le arreglan y le vuelven a arreglar y lo atienden y lo vuelven a atender. Pero al esposo no le toleran que dejó el pocillo del tinto en la mesa, que arrastra las chancletas y ese ruido fastidia, que mastica muy duro, que estornuda muy fuerte y me hace brincar del susto. Pero los hijos pueden hacer cualquier cosa y nada les molesta. Estamos siendo injustos y estamos siendo crueles entre nosotros y amargándonos la vida entre nosotros mismos. Los hermanos son crueles con los hermanos. Tremendo problema en la casa porque se puso la camisa el uno del otro, porque se comió el postre el uno del otro, porque no le prestó alguna cosa el uno al otro. Y a los amigos le toleran un montón de cosas. Tu hermana no puede ponerse esa blusa, pero tus amigas se han llevado más de 10 blusas y no las han vuelto a traer y no pasa nada. ¿Dónde está esa doble moral, ese doble rasero que tenemos? No le agrada a Dios. Somos exigentes y los líderes nuestros y los pastores y su familia tienen que ser perfectos. Y algo nos desagrada y ya estamos calificándolos y juzgándolos. Y antes de venir, fuimos al psiquiatra que nos está ayudando, al psicólogo que nos está ayudando, al asesor contable, al asesor jurídico, que nos cobró muchísimo más, nos ayudó muchísimo menos, que tiene una vida totalmente disipada y desordenada y jamás le juzgamos su manera de vivir, sino le estamos rogando que por favor nos dé otra cita. Somos muy disparejos en la manera de evaluar. Cada cosa que te pase, que tu esposo te haga, que tu esposa te haga, tu hijo, tu hermano, tu compañero, tu hermano en la fe, tu líder, cada cosa que te haga, entiende, es Dios metiéndote a un ejercicio de misericordia para que logres 3 cosas. 1, ser hijo de Dios, lo más importante. 2, revisar tu corazón. Y 3, establecer una escala blanda de medida para que cuando te tengan que medir a ti, te miden livianito. Muy sencillo. ¿Por qué no hablas con el Señor un momento y le dices: Señor, yo te pido que ahora añadas a mi corazón el poder para asimilar esa palabra en mi vida, porque necesito actuar de ese modo, porque necesito actuar de esa manera, porque necesito actuar de esa forma. Qué lindo el privilegio de dar oportunidades, qué lindo el privilegio de perdonar. A mí me gusta mucho la persona de Juan Marcos, porque en el primer viaje misionero él le falló a Pablo y después Pablo no lo quiso llevar más porque se le devolvió en la mitad, porque el muchacho le dio mamitis tal vez y se devolvió, y el siguiente se llevó a Silas. Pero le fue dada una segunda oportunidad y Juan Marcos llegó a ser el que escribe el Evangelio según San Marcos, porque le dieron otra oportunidad. Muchos de los que estamos aquí somos personas de segunda, 10ª y 20ª oportunidad, y gracias a Dios que alguien nos dio esa oportunidad. Démonos oportunidades. Los matrimonios se acaban porque no somos capaces de perdonar y darnos oportunidades, porque acumulamos todas las fallas, el inventario de fallas, hasta que el corazón se nos explota de guardar tanto rencor, de guardar tanto conteo, tanto recuerdo. Lo mejor que podía pasar es que nos diera amnesia, se nos olvidara todo y tuviéramos que empezar de cero. ¿Por qué no perdonar? ¿Por qué no usar de misericordia? ¿Por qué no usar de misericordia? El Señor contó que el que ayudó al hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, después preguntó quién fue el prójimo de ese que había caído herido.
y le tuvieron que responder: el que usó de misericordia. Ese es el verdadero prójimo, y prójimo significa próximo. Te vas a quedar solo si estás esperando perfección de los hombres. Te estás engañando si estás esperando perfección de los humanos. Vas a estar perdido si estás buscando la iglesia perfecta. Vas a encontrar unas muy buenas que se va a dañar un poquito cuando tú llegues. ¿Te das cuenta que son bienaventurados los misericordiosos? Porque ellos alcanzarán misericordia. Señor, yo quiero esta noche decirte que yo necesito tu misericordia en mi vida. Y hoy acabo de descubrir cómo obtenerla. Una persona como yo que necesita tanto tu misericordia, que dependo de que me mires con misericordia y de que actúes con misericordia conmigo y que me bendigas con misericordia. Acabo de obtener y de descubrir la manera de hacer que tu misericordia fluya sobre mí. No sabía cómo alcanzar misericordia. Hemos creído que con los buenos actos o con la vida piadosa, y hemos entendido que la manera de obtener misericordia es ser misericordioso. Esa es la dicha del misericordioso, que esa misericordia que da será multiplicada y recibirá 1000 veces más misericordia sobre él. Y yo quiero recibir misericordia sobre mi vida. Te lo ruego hoy, Señor. Incluso esta noche, en su misericordia, el Señor te está dando una fórmula. Tal vez haya un pecado en tu vida que todavía te atormenta. Todos tenemos errores que hemos cometido, que tal vez sabemos que ya han sido puestos en la cruz de Cristo, pero nuestra mente nos sigue atacando porque sentimos que fue algo desagradable, horrible, bajo delante de Dios. ¿Sabes cómo puedes ser también libre de esa sensación de culpa? Dios te dará oportunidad de que tengas algo que perdonarle a otras personas. Y perdonando vas a sentir perdón sobre tu propia vida. Es más, el Espíritu Santo seguramente está trayendo a tu mente una culpa con la que no has podido, algo que te molesta y te ataca. Pídele que te traiga también a tu mente algo que tú puedas perdonarle a alguien que te hirió y te ofendió. Y la próxima vez que alguien te hiere y te ofenda, tú vas a saber que es la oportunidad para perdonar y recibir perdón. No es la oportunidad para que te llenes de amargura o para que te sientas superior o para que señales con tu dedo a aquel que no tiene una cualidad que tú tienes, sino para que extiendas tu mano misericordiosa, abierta, para darle a aquel que necesita. Cada vez que tenga la oportunidad de darle a alguien, dale. Por favor, es un rasgo de tu papá. Pero sobre todas las cosas actúa con misericordia para que seas tratado con misericordia. Señor, que esta palabra sea definitiva, marcando nuestro carácter, sea añadida a nuestro carácter. Te pido que sea como descargado esta aplicación en nuestro carácter. Por favor, que hoy por el poder de tu Espíritu Santo, ese download, ese descargar, ese bajar, ese descender de esa aplicación sea puesto en nosotros, de tal manera que cuando esté instalada ya a partir de este momento, la podamos usar cuando la necesitemos. Que hoy, Señor, por tu Espíritu sea descargada del cielo sobre nosotros esta nueva aplicación que se llama misericordia, porque queremos actuar de esa manera. Es más, con alegría estaré esperando aquel que se me atraviese cuando conduzco y en vez de enojarme, poder responder con misericordia y más bien cederle el lugar, y no solo a él sino a otro más. Es un duro ejercicio, lo digo en mi caso personal, pero creo que es lo que Dios nos llama a hacer. Y estaremos recibiendo misericordia de parte de Dios en cada detalle, en cada elemento. Incluso las personas que te han fallado con asuntos de dinero. Yo te pido que cuando vayas a hacer cualquier vínculo de tipo laboral o de negocios con alguien de la iglesia, pidas la asesoría de los pastores o de los líderes, porque no siempre salen bien. Es más, en un alto porcentaje los vínculos de tipo empresarial o dinero entre hermanos no salen bien, porque el enemigo aprovecha para tratar de minar. Entonces sé muy prudente de aquí en adelante, y aquel que sabes que no cumple con sus compromisos, pues no caigas en el error de ayúdale de otra manera. Más bien no le prestas, le regalas lo que puedes. Tal vez no le prestes los 2 millones que te pide, pero le regalas 200,000 más bien, y no te amargas así, de esa forma. Pero aquello que ya está perdido, pues sácalo de tu corazón, bórralo, sácalo de tus archivos muertos,
Ponlo ahí en la cuenta de lo que ya se perdió y libérate de eso y no te cargues más con eso y perdona y hazle saber a esa persona, olvídese de eso, esos 5,000 pesos que le presté en 1973, esto, ya, descanse. Descanse, le ha costado más a usted llevar ese archivo en su mente que lo que ese dinero fue. Libérese en el nombre del Señor, tome las precauciones debidas, no le dé la oportunidad de volverle a fallar así, más bien regale que prestarle. Usted no está obligado a hacer negocios con las personas que Dios no le muestre que los deba hacer. Sea sabio, sea prudente, y es mejor a veces regalar que ponerle ese nombre de prestar. Es mejor a veces ponerse, esto no es un versículo, pero es una verdad, es mejor ponerse colorado un rato y no pálido toda la vida. Es mejor decir a la persona, no puedo fiarte, no puedo, que después tener que pagar esa deuda. Y si la tuviste que pagar, pues bien hecho, porque la Biblia dice que no sea fiador. Y entonces paga, asume, no hay más que hacer. Pero después de todo eso te digo en el nombre de Jesús, por palabra de Jesucristo mismo, serás dichoso, serás bienaventurado. Recíbelo, dile a tu propio corazón, dile, soy bienaventurado, porque soy misericordioso, y por ser misericordioso alcanzaré misericordia. Soy bienaventurado, en el nombre de Jesús.